sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Revisamos una vez más la actualidad de los periódicos mundiales de algunos países al azar, para conocer cómo es el mundo, los puntos de vista de otros lugares, digamos desde otro punto de vista. Empezamos en Etiopía, en el periódico The Ethiopian Herald. Como sabemos, Etiopía lleva más de 2 años en guerra, en varias regiones como Tigray, combates en la región de Amara, en la región central, Eritrea, Al-Qadarif y Sudán. Son cruentos enfrentamientos de los que apenas se oye en los medios cotidianos, al menos en nuestro mundo occidental. El gobierno de Etiopía ha restringido severamente el acceso a los periodistas, ha mantenido un apagón en todo tipo de comunicaciones impuesto por el Estado, que ha ocultado los acontecimientos, las atrocidades en el lugar, lo que ha dificultado cualquier información verídica. Todos los actores del conflicto han sido acusados de cometer atrocidades. Es por ello que no es el objetivo informar sobre el conflicto desde un periódico etíope, sino más bien traer a la memoria que existen estos conflictos y ver cuál es el punto de vista en diferentes noticias de estos puntos del globo, como hemos hecho en otras ocasiones. Una de las primeras noticias que salen en titulares dice: generar confianza, capitalizar el acuerdo de paz. Si bien el primer ministro Abiy Ahmed consultó con el gobierno federal y los miembros del Comité de Acuerdo de Paz del TPLF, donde se inició la guerra, sobre el progreso de paz en la región del norte. El resultado de la discusión, como asesor de seguridad nacional del primer ministro Redouane Hussein, es, y dice textualmente: el primer ministro aprobó decisiones sobre el aumento de vuelos, banca y otros temas que aumentarían la confianza y facilitarían la vida de los civiles. Básicamente, el resumen que hay que sacar de este contexto es como si se intentara, de alguna manera, regresar a algún tipo de acuerdo pacífico. Sudán y Etiopía mantienen conversaciones conjuntas, ya que están llenos de todos los elementos de desarrollo y prosperidad representados en el agua, la tierra y los recursos humanos, y como países y gobiernos deben mantener las relaciones históricas entre los dos países, señalaron los presidentes. Y Etiopía y China reafirman su compromiso de fortalecer los lazos bilaterales y multilaterales. Ya hablamos en su momento de cómo China está avanzando en la conquista del mundo, sin guerras. También hacen referencia a Kwanzaa, que es una celebración que tiene un importante efecto sobre el recuerdo, la reflexión y el compromiso. Requiere de prácticas durante toda la festividad. Pero el último día de Kwanzaa está dedicado a la meditación sobre el significado en la medida de ser africano. Como indican en la noticia, exponen que como siempre y como sus honrados antepasados, siglos antes que ellos, se reúnen nuevamente para celebrar y compartir el bien que han ganado y cosechado, recordar con reverencia los nombres sagrados, las obras nobles y los enormes sacrificios de sus antepasados, y volver a comprometerse con todos aquellos valores más altos y visiones más exaltantes, y con una práctica continua que demuestre su valor y haga realidad el bien, más allá de los intereses personales, todo lo que pueda ser para toda la comunidad, y la privación de las necesidades materiales o la negación de la dignidad y los derechos que todos deben tener.
Este proceso y práctica de reflexión, podríamos decir justa, culmina con el Siku Yatamuli, el día de la meditación. Y aquí deben enfocarse aún más y pensar profundamente y continuamente sobre las vidas y el mundo. Con una gran influencia egipcia, esta meditación cultural y reflejo se logra haciendo y respondiendo 3 preguntas fundamentales, sobre la base de las ideas de Frantz Fanon. Estas preguntas, arraigadas en Kawaida, son: ¿quién soy yo? ¿Soy realmente quien soy y soy todo lo que debería ser? Ahora bien, preguntar quiénes somos es una cuestión tanto personal como comunitaria, que no puede separarse justamente, porque todos estamos al fin y al cabo integrados o anclados en una comunidad y cultura definidas, y reflejamos las fortalezas o debilidades de esa comunidad incluso sin querer, incluyendo la misma cultura, lengua, etc. Para responder a la pregunta de ¿quién soy yo?, debemos además abrazar una concepción expansiva de nuestra identidad, rechazando las concepciones racistas que crean problemas, acusan y distorsionan el sentido de la negritud, afirman, o africanidad, o disminuyen o limitan su comprensión raíz, como expresión de excelencia en todos los niveles. Esto significa adoptar una concepción de africano que define su identidad mucho más allá de los nombres de pila y los números asignados en los certificados de nacimiento. Significa comprender lo personal, el contexto de lo comunitario y lo cultural. A la siguiente pregunta, ¿soy todo lo que debería ser?, se responde como si es reconocer las muchas formas en que nuestra identidad y la excelencia que exige se socavan o erosionan, dañando de otra manera en el fuego y el horno de la opresión. De hecho, Fanon, una vez más, recuerda que en el vientre de la bestia de la opresión, aquellos menos capaces de soportar el costo que tiene para la persona humana, a menudo pasan por 4 etapas de desintegración psicológica, que serían dudar de sí mismo, negarse a sí mismo, es decir, su identidad, condenarse a sí mismo y luego mutilarse, tanto psicológica como físicamente. Fanon señala que en un contexto de opresión severa y salvaje se usa la máscara. Buscando desesperadamente alivio de la realidad, se refiere a la realidad racista que le rodea. Y argumenta que no hay alivio o remedio excepto en la lucha a nivel personal y colectivo para defender la propia humanidad. Es saber quiénes somos, en el sentido más amplio, y reafirmarlo en el pensamiento y la práctica, y responder cómo honrar el imperativo ético de ser todo lo que deberíamos ser. Entonces habla de la interrelación de la identidad africana y humana, y la impresionante responsabilidad que se les impone para reparar y reordenar radicalmente el mundo. Por último, exponen que las enseñanzas de sus antepasados y su larga experiencia en la historia, que la forma en que conciben y conducen sus vidas personales da forma e incluso determina el bienestar de sus familias y personas cercanas de la sociedad, y finalmente el mundo. Su responsabilidad entonces está en expandir los círculos concéntricos de la familia a toda la humanidad y al mundo. Es en este entendimiento que Odu Ifa enseña qué hacer. El bien en todo el mundo es la mejor expresión del carácter, y el Usía nos instruye que estamos moralmente obligados a buscar y hablar la verdad en lugares altos y bajos, exigir y hacer justicia en todas partes, proteger y proveer a los pobres y vulnerables en todos los lugares, hacer y difundir la bondad por toda la tierra, y reparar, renovar y rehacer constantemente el mundo, haciéndolo más hermoso y beneficioso de lo que heredamos. Hemos escogido este artículo porque, viniendo de un periódico en un país en guerra, refleja claramente cuáles son las prioridades. Y además, cada vez que leemos y relatamos aquí alguna parte de un periódico africano, observamos una diferencia abismal en la forma de expresarse. La mayoría de países africanos cuentan las historias de una manera más espiritual, o digamos menos material, con un trasfondo más ecléctico. Otra noticia destacada es que la Universidad de Wolotasodo está construyendo un dormitorio y una escuela primaria. Algo como la universidad es habitual en muchos países del mundo, pero en países como Etiopía es una noticia a destacar.
Como dijo el presidente de la universidad, la construcción del internado era necesaria porque como país todo debe guiarse por el conocimiento. Sin embargo, hay quien piensa que en ocasiones la universidad, más que un medio de conocimiento, es un medio de adoctrinación. Pero nosotros pensamos que más allá de eso, todo lo que sea acumular conocimiento, no importa de dónde venga, siempre habrá alguien que sepa discernir entre el grano de la paja. De hecho, la siguiente noticia indica que el Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria del Cuero y Productos del Cuero ha anunciado que se está realizando esfuerzos para traer 10 fábricas de cuero que han detenido la producción por completo debido a diversas razones que no explica. Si bien uno tiende a pensar que en la universidad lo que debe estudiarse hoy día es supercomputación o inteligencia artificial o lucha contra el cáncer, en países como Etiopía observamos que quizás también sea importante un centro de investigación para la industria del cuero. ¿Para qué servirían cientos de ordenadores si aún lo básico está por atender? Además, encontramos unas cuantas noticias muy relacionadas con la educación. Parece que en este país es algo que se intenta promover. Hay un comentario que dice: los niños le dicen al mundo, yo puedo, no hay nada que no pueda hacer. Estoy por encima de mis problemas, creyendo que mis problemas no tienen la fuerza para vencerme. Muchas personas han demostrado su identidad en el escenario mundial haciendo obras asombrosas e increíbles. Fueron capaces de brillar. Niños del mundo que han perdido sus manos, ya sea por accidente o por naturaleza, vuelan aviones, usando sus piernas en lugar de sus manos. Como podéis observar, más que la manipulación que pueda haber detrás o la veracidad, no lo sabemos, desconocemos la naturaleza de cada uno de los periódicos que visitamos, lo que intentamos mostrar en esta sección es realmente esa forma de expresar, ese sentimiento que se transmite en cada uno de los países, un poco alejado de lo que estamos acostumbrados. Algo que no se debería juzgar si no se está ahí. La idea no es plasmar noticias que caduquen, sino dejar un pequeño sello de cada momento en el que vivimos, en el que se muestran las generalidades de cada mundo y las diferentes preocupaciones o problemas que cada país tiene que solucionar. Algo que pueda leerse dentro de unas semanas o incluso años como una fotografía del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos ha anunciado que ha derribado un objeto volador visto en los cielos sobre el estado de Alaska por orden del presidente Joe Biden. La noticia se hace eco de que pudiera ser que Estados Unidos derribara un globo espía enviado por China, ya que debió representar una amenaza similar a la seguridad. Más o menos la misma versión que conocemos. En el tema agronómico, en los últimos meses el ministro de Agricultura etíope ha anunciado que se ha ganado en la exportación de productos agrícolas y señaló que en el futuro los agricultores deben ser apoyados facilitando fuentes financieras. Para nosotros lo importante de esto es que se exporten alimentos, de donde se sobreentiende que la población está alimentada, aunque ya sabemos qué es lo que puede ocurrir en realidad. Vayamos ahora a Sri Lanka, al sur de la India, y leemos el periódico Lankadepa. La noticia principal hace referencia a una festividad religiosa, pero nos es difícil la traducción, así que no indagaremos demasiado. Pasemos a otro del mismo país, por ejemplo, Virakesari. En este periódico, la primera noticia, la noticia digamos más importante, se refiere a que Sri Lanka se ha recuperado de la crisis económica. Si bien Sri Lanka está en buenas condiciones desde hace algún tiempo, se está recuperando, pero buscando noticias similares en otro periódico, en este caso el de Vaina, indica que, por ejemplo, una compañía del gas ha decidido aumentar los precios del gas. Vemos un poco cómo la desinformación es continua. También indican cómo el gobierno intenta limitar o reducir el periodo para presentarse a nuevas elecciones, y que esto no será posible. No sé si lo dicen como una afirmación, o más bien como un deseo. Llegamos a esta conclusión viendo una noticia en la que dicen que, considerado como un activista de las redes sociales, el Tribunal Superior ha concedido la libertad bajo fianza a, nombre impronunciable para nosotros, por su actividad en las redes sociales, de lo que se deduce que la libertad de expresión debe estar limitada.
Y por supuesto hacen referencia al terremoto en Turquía. Y otra noticia curiosa, que confirma un poco lo anterior, es que Sri Lanka Guru Sangh ha presentado una petición solicitando a la Junta de Electricidad de Sri Lanka y otras instituciones que emitan una orden para evitar cortes de energía en los días de exámenes nacionales. Otra cosa que nos ha llamado la atención de estos periódicos en Sri Lanka es que no se puede prácticamente copiar y pegar para traducir. Están como totalmente bloqueados. Ni siquiera da acceso a un botón de copiar, siendo curioso que son prácticamente todos los periódicos. Un artículo expone que la historia de la quiebra del país no empezó en la época de los blancos, sino después de que se fueran. Por lo tanto, después del 4 de febrero de 1948, Sri Lanka no está detrás de la independencia, sino de los blancos, es decir, de los británicos. Después de los blancos, Sri Lanka es una crisis. No se trata solo de una crisis política, es una crisis creada con el apoyo de todos los sectores, que abarca desde lo económico, político, administrativo, social, etcétera, etcétera, llamado crisis de gobernabilidad. Y como en todo el mundo, a continuación hay un artículo que indica que hay dos tipos de ciudadanos en Sri Lanka. Un grupo de ciudadanos son ciudadanos privilegiados, el resto de los ciudadanos son ciudadanos desfavorecidos. De lo contrario, son ciudadanos que no tienen ningún privilegio o derecho. La mayoría de las personas en el país pertenecen a esta categoría, pero ellos son los que llevan la carga de todo el país. Saltemos ahora a otra isla. Islandia. El periódico MEPL tiene en su portada la siguiente noticia. La Confederación de Empleadores ha enviado a la compañía Efling un desafío para posponer el paro laboral anunciado. También hace un descargo de responsabilidad sobre posibles reclamaciones de indemnización en caso de huelgas. Incluso tienen un apartado denominado caza, aunque yo diría más bien pesca. La noticia que está actualmente con mayor importancia en esta sección dice: entradas agotadas y larga lista de espera en Andakilsa. Durante los últimos 20 años el río ha sido alquilado a la Asociación de Pesca de Reykjavik. Islandia es un país con tan pocos habitantes que este periódico tiene incluso una sección inmobiliaria. Y por curiosidad hemos pinchado para saber cuánto costaría comprarse una casa allí, y las perspectivas no son halagüeñas o para todos los bolsillos, puesto que los precios medios oscilan entre 50 y 100 millones de coronas islandesas, que al cambio viene a ser entre 300.000 y 600.000 euros, con un precio medio entre 1.000 y 5.000 euros el metro cuadrado, en función de la zona y de la ciudad. Otro periódico islandés, el DV, centra su portada en que se pide al ayuntamiento que muestre sentido común para que no se destruya el mercado del taxi. Como vemos, las preocupaciones aquí son otras. También hay otro apartado en el que hablan de los bienes inmuebles. Por lo visto es otro de los problemas, como antes mencionamos. Si bien este periódico parece más sensacionalista. De hecho, hay una noticia que dice lo siguiente. Conan Skirid, la mujer explicó su rutina de ducha, seguida de un acalorado debate. Pensé que todos lo hacían. Con ello se refiere a que una mujer desafortunada tuvo un gran viento en contra después de explicar su rutina de baño, pero pensó que todos hacían lo mismo que ella cuando estaba en la ducha. La mujer, que es inglesa, probablemente aprendió de esto que algunas cosas debes guardarlas para ti. Mirror dice que todo comenzó cuando le contó a su esposo sobre su secreto. Pensó que era repugnante y no quería reconocer que lo hacía cuando se duchaba. Lo que la mujer le dijo fue que a menudo orina en la ducha. Su esposo no creía que estuviera bien en absoluto. Después de una larga discusión sobre esto, la mujer decidió escribir sobre ello en el Mumsnet, el sitio británico más popular para los padres, para mostrarle a su esposo que era habitual que la gente orinara en la ducha. Así comenzó un hilo de discusión bajo el título «¿Cuándo crees que está bien orinar en un baño?». La discusión sobre este acto se hizo viral. Así es el nivel. Pero más interesante es la noticia de que un nuevo estudio muestra un vínculo entre la contaminación del aire y la angustia mental. Estar expuesto a la contaminación del aire durante mucho tiempo puede causar depresión y ansiedad, y no importa si la contaminación es relativamente baja.
El estudio encontró que la incidencia de depresión y ansiedad en casi 500.000 adultos británicos se rastreó durante un periodo de 11 años. Concluyó que aquellos que vivían en áreas con altos niveles de contaminación del aire tenían más probabilidades de luchar contra la depresión y la ansiedad. Otro periódico, el Fretabladet, expone en portada lo importante de pausar. El artista Junius Meiwand se crió en las Islas Westman, donde ahora vive con su esposa e hijos, donde ha atraído la atención mundial por su música. Cuando era joven, la vida de su familia se basaba en el pastoreo de ovejas, pero él no se molestaba en absoluto con la vida de pastoreo, solo quería surfear. Si escuchaba el sonido de un camión, se metía en el monte para esconderse. Lo relevante de la noticia es que pausar, la vida pausada en un sitio pequeño, es lo que hace surgir la creatividad. Aunque sea una reflexión sencilla de un artista que realmente tenga una vida muy diferente al resto de los mortales, es importante, simplemente es una reflexión que puede extrapolarse a todo el mundo, que en todo momento estamos escuchando pero casi nunca practicamos. Y en estos periódicos islandeses apenas encontramos nada dedicado a la ciencia. Son noticias demasiado locales, para nosotros podían ser triviales. Un extremo totalmente contrario a los antes mencionados. Como siempre, este divagar en los periódicos se extiende más de lo que nos gustaría. Tampoco queremos filtrar las noticias más, así que vayamos ahora a el otro extremo. México. El periódico Capital, el primero que nos sale en la lista, arranca el operativo Carrusel para disminuir siniestros en las carreteras de Edomex. Eso es su portada. Otros titulares son, por ejemplo, torturan y asesinan a 4 fiscales en Playa del Carmen. O detienen en Nuevo León a un sujeto implicado en el asesinato ocurrido en puntos suspensivos. Aseguran 70 envoltorios de marihuana dentro de sillones en empresas de mensajería de Jalisco. Militares agradecen al presidente López Obrador la confianza en las Fuerzas Armadas. Destruyen sembradíos de marihuana de 5.000 metros cuadrados en Michoacán. Si bien estas noticias parecen desalentadoras, son solamente un periódico. Tengamos en cuenta que, aparte de los problemas que hay en cada país, México en la actualidad, en muy poco tiempo, hablamos de pocos años, probablemente ya el año que viene, pueda superar económicamente a nivel de PIB a países europeos, incluido España. Y para terminar la sección de noticias en cabecera o más importantes, reforma que otorga un día a los trabajadores para realizar estudios. Y en la sección más visto, el vídeo de un perrito que es rescatado en Turquía tras el terremoto. Este periódico también tiene un apartado que se denomina Zen, y en el Día Mundial del Sueño expone que descanses bien en vida. Tampoco aquí observamos ningún apartado específico de ciencia. Veamos otro periódico del país, por ejemplo, El Sol de México. En portada, serán 100 los médicos cubanos que contratará México, en una colaboración entre ambos países. Continúan los titulares con: ya son 436 médicos cubanos trabajando en 9 estados. Medicina y salud, los temas que Díaz-Canel tratará en su visita a México. También hacen referencia a la Super Bowl, la gran fiesta de Estados Unidos. Y seguidamente hace algunos apuntes, como que Estados Unidos dona más dinero a la guerra que al sismo en Turquía y Siria, o que la solidaridad va más allá de enemistades políticas, según el embajador de México en Turquía. El diplomático mexicano dijo que al menos 45 países han destinado brigadas humanitarias tras el sismo. Y un objeto derribado en Canadá, cilíndrico, volaba a 12.000 metros de altura. Encontramos un pequeño apartado de ciencia, en el que exponen, por ejemplo, las niñas de hoy y las grandes científicas del futuro. ¿La Luna puede chocar con la Tierra?
pero hay que seleccionar un poco para que haya alguna noticia aparentemente relevante. Por ejemplo, que la Tierra recibió la señal de radio más lejana que se ha registrado de otra galaxia, o que el asteroide 2023 BU pasará muy cerca de la Tierra y la NASA responde si estamos en peligro. También imagina llegar a Marte en 45 días, el proyecto de la NASA que lo lograría. Observamos en los periódicos mexicanos, los varios que hemos consultado, que hay una vinculación importante entre México y Estados Unidos, en las noticias y la forma de enfocarlas. Por otra parte, otra noticia destacable es que el arte y la atención alivian traumas. Un estudio aportó por primera vez evidencia científica de que llevar a cabo una intervención con meditación de tipo mindfulness combinada con actividades artísticas trae beneficios importantes a quienes han sufrido de experiencias traumáticas y a la población en general, añadiríamos nosotros. Y otra noticia que nos ha llamado la atención es: ¿están vivas? Rumanía resguarda unas misteriosas piedras que nacen, crecen y se reproducen. Una ciudad en Rumanía alberga a las misteriosas Trovants, las piedras que se comportan como si fueran seres vivos. De hecho, el propio nombre Trovants significa literalmente piedras que crecen en rumano. Lo primero que llama la atención de estas piedras es su forma. Tienen siluetas redondeadas que recuerdan a huevos o a caracoles, y pueden ser pequeñas de manera que caben en la palma de la mano o enormes de manera que pesan cientos de kilos. Pero además, estas piedras esconden extraños secretos difíciles de explicar. ¿Por qué se dice entonces que están vivas? Pues porque se gestan de una manera parecida a como lo hacen los seres vivos, saliendo de entre un material más blando que las cubre. Así, cuando el material externo se erosiona, por acción del viento por ejemplo o el agua, las Trovants salen al mundo, como si de un nacimiento se tratase. Por si esto fuera poco, las piedras absorben el agua de lluvia para aprovechar los minerales que contiene, como si se alimentara. Pero a diferencia de los animales y las plantas, las piedras crecen de manera extremadamente lenta, a solo unos 5 centímetros cada 1200 años. Por último, además de esto, las trovas tienen un último misterio, y es que se desplazan, de manera imperceptible por su lentitud, pero dejan sus huellas sobre el terreno. Y esta última característica no ha podido ser explicada por la ciencia, aunque se especula que pudiera ser causada por el magnetismo. O incluso yo pensaría que simplemente por esa dilatación se absorben humedad, contracción y expansión pudiera hacer que se movieran. No lo sé, pero ha sido curiosa la noticia. Vayamos ahora al otro extremo del mundo, por ejemplo, a las Islas Fiji. Para terminar, parece ser que no hay muchos periódicos diarios en Fiji. En este caso, el periódico se llama The Fiji Times. En portada, una investigación sobre acuerdos de tierras. Bosarogo. La iglesia Grace Road realizó 31 adquisiciones de tierras durante el reinado del gobierno de Fiji First. Y a continuación expone que el trabajo del misionero de Calvert durante los días del canibalismo de Fiji, parte 2. El misionero metodista James Calvert, que había pasado 17 años en Fiji en la década de 1800, experimentó muchos encuentros que desafiaron su trabajo y su percepción del pueblo de Fiji y de servir a Dios. Más tarde reconoció que su vida ya no era suya, si bien la sociedad misionera metodista era relativamente nueva en 1838, ya que la nueva misión había comenzado 3 años antes. Su entrada a la misión en Lakeva, el 22 de diciembre de 1938, fue donde comenzaría el trabajo de su vida. Sus memorias, escritas por Rowe, publicadas en 1893, tienen una gran cantidad de información sobre su trabajo en estos lugares como Lakeva, Ono y Biwa, y las muchas luchas que enfrentó con su esposa Mary Fowler. Básicamente se expone cómo este misionero tuvo que batallar para realizar una conversión entre una sociedad de caníbales. Por otra parte, otro artículo dice exponer la podredumbre. Están emergiendo diferentes revelaciones sobre el gobierno de Fiji, en los que están seguros que aún no han visto nada. Están empezando a arañar la superficie, dice. La extensión de la podredumbre está emergiendo lenta pero segura. Y dicen, me uno a muchas personas para desearle al gobierno buena suerte, que surja la verdad.
Otro periódico, el Fiji Life, tiene como titular: se insta a los oficiales a manejar la carga de trabajo y el estrés. Otra noticia: un granjero arrestado por más de 4.000 plantas de marihuana. El agricultor de 23 años fue arrestado el viernes. Y como vemos en todos estos últimos periódicos, cuanto más pequeño es el lugar donde se vive, solo importan prácticamente las noticias locales. Es como que se hace todo en ese área reducido y las cosas a nivel internacional parece que influyen menos, o al menos no nos damos cuenta. Así que una pequeña reflexión para terminar. Fijémonos en lo que tenemos más cerca. Hagamos una pausa y cada uno que lo valore como considere. Y en lo posible, disfrutemos de ello.